Hoy vamos a ver de dinámica del movimiento circular el ejercicio resuelto número 2. El péndulo cónico. Un péndulo cónico está formado por un cuerpo de masa m unido al extremo de un alambre de longitud L. El péndulo, en vez de oscilar, gira con velocidad constante v, formando el alambre con el cuerpo un ángulo beta con la vertical. Obtener la fuerza de tensión en el alambre y el periodo t del péndulo en términos del ángulo beta. Bien, tenemos un péndulo que está girando a velocidad constante y tiene una longitud L el alambre del que cuelga y se levanta un radio R mientras está girando a velocidad constante, formando un ángulo beta con la vertical. Entonces, vamos a anotar los datos que tenemos. La masa del péndulo es m, la longitud del alambre es L y la velocidad a la que gira es v. Estos son los datos. La incógnita es cuál es la fuerza en el alambre y cuál es el periodo. Entonces, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre para el péndulo. Tenemos la bolita que forma el péndulo, sobre ella actúa el peso y la fuerza de la que hace el alambre para que no se caiga. A la vez hay una aceleración radial apuntando hacia el centro del círculo, ya que al girar en círculo sabemos que siempre hay una aceleración radial perpendicular a la velocidad instantánea, que es la que hace que el cuerpo haga una trayectoria circular. Entonces vamos a poner al eje XY como se muestra en la gráfica, y a la fuerza la vamos a componer en su componente en el eje Y y en su componente en el eje X para poder hacer sumatoria de fuerza con facilidad. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerza en el eje X y como hay una aceleración, vamos a aplicar de la segunda ley de Newton para el caso particular de dinámica en un movimiento circular que vimos en el video de teoría, que dice que la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a la masa por la aceleración radial. Bien, ahora vamos a ver cuál es la sumatoria de fuerza que tenemos en el eje X y vemos que solamente tenemos una proyección de esta fuerza sobre el eje X. Fíjense que si este es el ángulo beta, es este ángulo beta de acá. Entonces la proyección de este vector fuerza sobre el eje X es este cateto opuesto. Entonces vamos a poner a la fuerza por el seno del ángulo beta igual a la masa por la aceleración radial. De acá vamos a despejar a la fuerza y vamos a pasar al seno del ángulo beta dividiendo y nos queda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración radial dividido el seno del ángulo beta. Pero también vimos en el video de teoría que la aceleración radial vimos que también era igual a 4pi cuadrado por el radio dividido el periodo al cuadrado. Entonces lo vamos a reemplazar donde está la aceleración radial y nos queda que la fuerza es igual a la masa por el seno del ángulo beta por 4pi al cuadrado por el radio dividido el periodo al cuadrado. Esto sale de expresar a la aceleración radial en términos del periodo, que lo vimos en el video de teoría, la fórmula esta. Entonces, de acá lo que vamos a hacer ahora, como no conocemos el ángulo beta, vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y porque tenemos dos incógnitas. Tenemos la incógnita de cuál es la fuerza y cuál es el ángulo beta. En el eje Y, esto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que da vuelta en un plano. Y vamos a aplicar entonces la primera ley de Newton, que dice la sumatoria de fuerza I que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. De acá vamos a hacer la sumatoria de fuerza y tenemos al peso restando y a la componente I de la fuerza, que fíjense que en este triángulo rectángulo es el coseno, o sea que del ángulo beta, o sea que nos queda la fuerza por el coseno del ángulo beta menos el peso igual a 0. De acá despejamos la fuerza, pasamos al peso sumando y con el coseno del ángulo beta dividiendo y nos queda. Y al peso lo escribimos en términos de sus componentes, que es la masa por la aceleración de la gravedad, y nos queda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo beta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es igualar la fuerza y vamos a despejar el periodo. Entonces obtenemos el periodo
en función del ángulo beta. Bien. Lo que vamos a hacer es igualar esta ecuación con esta ecuación y nos queda que la masa por la aceleración de la gravedad dividido el coseno del ángulo beta es igual a la masa por el seno del ángulo beta por 4pi al cuadrado por el radio dividido el periodo al cuadrado. Entonces, fíjense que la masa se simplifica con la masa. Y el periodo que está a este lado dividiendo lo vamos a pasar a este lado de la ecuación multiplicando. A la aceleración de la gravedad la vamos a pasar dividiendo y al coseno del ángulo beta lo vamos a pasar multiplicando y nos queda que el periodo elevado al cuadrado es igual al coseno del ángulo beta dividido el seno del ángulo beta por 4pi al cuadrado por el radio dividido la aceleración de la gravedad. Fíjense que el radio es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, que tiene hipotenusa igual a L y cateto opuesto igual a L por el seno del ángulo beta. Entonces lo reemplazamos y nos queda, en vez del radio, L por el seno del ángulo beta. Entonces ahora el seno del ángulo beta se simplifica con el seno del ángulo beta y pasamos a este cuadrado que está acá, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para obtener que el periodo es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud del alambre por el coseno del ángulo beta dividido la aceleración de la gravedad. Bien, y fíjense que obtuvimos el periodo en términos del ángulo beta para cualquier longitud, para cualquier masa y para cualquier ángulo beta que esté formando el péndulo mientras está girando. Y también obtuvimos la fuerza, el cuerpo de masa m sobre el alambre, para cualquier masa de péndulo y cualquier ángulo beta. Fíjense que la fuerza que hace el alambre, la tensión que hay en el alambre para sostener al cuerpo en masa m, sí depende de la masa del cuerpo. Mientras que para el periodo en que gira el cuerpo en masa m, no influye la masa. Sea la masa que sea, no influye en el cálculo del periodo. Es decir, en cuánto tiempo demora en dar una revolución. Bueno, eso fue todo. Si te gustó el ejercicio, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.